Para contextualizar un poco sobre el origen de la filosofía turca, vamos a estudiar a uno de los filósofos más reconocidos de este país, el cual es Al-Farabi. Fue un destacado, como dije anteriormente, filósofo y jurista islámico nacido en Turquía en el año 870 después de Cristo. Él elaboró sobre la noción de la ciudad ideal en su obra La ciudad ideal o El régimen ideal. Para Al-Farabi, la ciudad ideal era un concepto utópico que se basaba en la idea de una sociedad perfectamente organizada y regida por la virtud y la sabiduría. Al-Farabi consideraba que la educación desempeñaba un papel fundamental en la formación de los ciudadanos ideales. Creía en la importancia de la educación moral y filosófica para cultivar virtudes como la sabiduría, la moderación y la justicia en las personas. En su visión, esta ciudad era una sociedad bien estructurada y armoniosa, donde existía una jerarquía racional y meritocrática. Estaba gobernada por un filósofo rey, quien poseía un profundo conocimiento sobre las verdades universales. Este líder sabio y virtuoso dirigía la ciudad con justicia, coraje, honestidad, además de poseer otras cualidades como el atletismo y la elocuencia, guiado por el objetivo de alcanzar la felicidad y la perfección moral de sus habitantes. Luego de estudiar brevemente esta visión utópica de este filósofo turco, resulta pertinente adentrarse en la parte científica de las relaciones internacionales, o la teoría científica, y tratar de relacionarlo con la realidad actual del neo-otomanismo. En términos sencillos, la teoría es la actividad reflexiva del ser humano para entender la realidad que le rodea y sus acciones propias, y se vuelve científica porque presenta un esquema de conceptos por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los fenómenos pertinentes. En primer lugar, hay que saber que la teoría está compuesta por tres elementos principales: los conceptos, las categorías y las leyes. Vamos a explicarlos brevemente cada uno de ellos. El concepto es una forma de pensamiento que abstrae, generaliza, sintetiza y define objetos, seres y fenómenos que existen en la realidad a partir de sus características esenciales o fundamentales. La categoría, por su parte, sirve para poder elaborar o construir un concepto, del cual se requiere conocimiento de las propiedades que le son inherentes a los objetos, de los elementos que los componen. Por ello, para que se pueda dar cuenta de esas propiedades de esos elementos del objeto, se requiere de las categorías. La ley establece relaciones entre variables, siendo las variables conceptos que pueden adquirir diferentes valores. Por ejemplo, A representa a una o más variables independientes y B representa la variable dependiente. Formalmente, esto que acabo de hacer de A y B es la enunciación de una ley. Es necesario que en cada construcción teórica se establezcan los fines que se persiguen. Para el caso de la teoría de las relaciones internacionales se tienen dos fines: explicar y predecir. Sin embargo, la teoría científica aplicada a las relaciones internacionales y por lo tanto a las ciencias sociales tiene varios limitantes y problemas, y la tarea de explicar y predecir los hechos se vuelve muy complicada, ya que son fugaces e irrepetibles, y la posibilidad de comprobación de las teorías o las hipótesis es remota, por lo cual las explicaciones son muy limitadas. Tal es el caso del neotomanismo que se está estudiando en este escrito. Se podría tomar de referencia la historia y estudiar cómo el actuar del Imperio Otomano en su momento para tratar de predecir las acciones que realizará el gobierno de Turquía en su intento por revivir la grandeza del extinto imperio. No obstante, las posibilidades de atinar con exactitud en la predicción son prácticamente nulas, ya que los actores son diferentes, el contexto interno es diferente, el panorama internacional es diferente. Por lo tanto, la labor de la teoría de las relaciones internacionales en este caso resulta muy compleja, pero no imposible.
Las explicaciones pueden darse de una manera general, sin entrar en demasiados detalles. Por ejemplo, se puede encontrar el origen de esta nueva temática por parte del gobierno turco en la nostalgia y el sentimiento de pérdida de dignidad y respeto, y el deseo de grandeza. Esta ideología política produjo que el pasado otomano fuera visto como uno de seguridad y prosperidad, convirtiéndolo en un ideal al que Turquía debía aspirar para volver a ser una potencia poderosa como en tiempos de antaño. Las relaciones internacionales es un campo multidisciplinario que examina las interacciones entre actores estatales y no estatales en un ámbito internacional. Existen varios enfoques y paradigmas que buscan comprender y explicar estos fenómenos. Se considera el sistema internacional como un conjunto de partes interrelacionadas. Asimismo, examina cómo los campos en una parte afectan a todo un sistema. Por ejemplo, vamos a mencionar lo que son dos modelos. El primero es el modelo de toma de decisiones, que se enfoca en el proceso de toma de decisiones a nivel estatal e internacional y analiza cómo los actores evalúan opciones y seleccionan cursos de acción. En el modelo de lo que es sociedad internacional, se examina cómo las normas y las instituciones influyen en el comportamiento de los actores internacionales. Por ejemplo, otros enfoques que vamos a mencionar a lo largo de este video es lo que es el enfoque periodístico, que se centra en lo que es la cobertura mediática de eventos internacionales. En el enfoque jurídico podemos mencionar que se centra en el estudio de normas y asimismo lo que es tratados de comportamiento de los actores estatales y no estatales. En las teorías generales y parciales en las relaciones internacionales podemos mencionar lo que es el realismo, que el realismo se considera que es de los estados que buscan principalmente su seguridad y poder en un sistema anárquico. Se considera uno de los enfoques más antiguos y asimismo el realismo centra el poder y la competencia entre los estados. Los realistas creen que los estados buscan maximizar su seguridad y poder en un mundo anárquico. El liberalismo, en este caso, se centra en lo que es la cooperación entre estados, instituciones internacionales y asimismo el desarrollo de normas y reglas comunes. Los liberales argumentan que la interdependencia económica y las normas internacionales pueden conducir a un mundo más pacífico. En el constructivismo se destaca lo que es la importancia de las ideas, lo que son las identidades y las interacciones sociales en la conformación de las relaciones internacionales. Los constructivistas sostienen que las identidades y percepciones de los actores son fundamentales para poder comprender el comportamiento internacional. Otro ejemplo puede ser el marxismo. Analiza las relaciones internacionales desde una perspectiva económica y desde las clases sociales. Vamos a hablar un poco también sobre lo que es el feminismo, que desde una perspectiva feminista se examinan las relaciones internacionales desde una perspectiva de género, en este caso resaltando lo que son las desigualdades y la influencia del género en la política mundial. Claro, las relaciones internacionales abarcan una variedad de teorías como el realismo, el liberalismo, el constructivismo y lo que es el marxismo y feminismo, que explican cómo los estados interactúan en el mundo en diferentes enfoques. Asimismo, se centran en la seguridad, la cooperación, las ideas, la economía y el género, respectivamente. Al hablar de las políticas de Erdogan nos estamos dando cuenta cómo actualmente el Imperio Otomano o el nuevo Imperio Otomano está teniendo ese énfasis más particular en diferentes cosas. Una de ellas podría verse reflejado en el neomatismo. ¿Qué es el neomatismo? Como nosotros recordamos, el neomatismo es esa imposición del Imperio Turco, el cual se vio reflejado durante mucho tiempo. Además, al hablar del escepticismo del Imperio Otomano, nos vamos a ir dando cuenta cómo a lo largo de su historia este ha constituido diferentes sistemas políticos y cómo en Asia principalmente se vio reflejado.
En el caso actual del presidente Erdogan, el cual es ministro desde el año 2003 y presidente póstume en 2011, las políticas de Erdogan se han visto resaltantes y se ha visto cómo quiere y desea nuevamente implementar este sistema, llamémosle normativo, en el cual el sistema normativo de Erdogan es un poco dictatorial en el hecho que ocupa un poder duro en el sistema de las relaciones internacionales. ¿Y cómo se ve reflejado esto? Intrometiendo sus manos en algunos países. De hecho, es considerado entre uno de los países que más intervenciones políticas a lo largo de su historia actual ha tenido, solo por debajo de países como Francia, Estados Unidos o algunos países que pues gobiernan de facto. Al hablar también del Imperio Otomano, nos vamos a ir percatando que el nuevo establecimiento del imperio, actualmente la mano de Erdogan en el campo de la política internacional y en el campo de las relaciones internacionales, a simple vista podemos ver una estabilidad diplomática, pero si nos centramos a ver verdaderamente el impacto que se está teniendo, no es tan positivo o no es tan de acorde a un sistema ordenado. Más bien, pareciese que está tratando de abarcar un ámbito más anárquico. ¿Por qué anárquico? Porque las relaciones que Turquía está desempeñando son un poco desordenadas, inclusive intrometiéndose en algunos países, como ya lo habíamos antecedentes, y todo eso se ve afectado de gran manera que actualmente existe esa incertidumbre. Entonces, si nos ponemos a ver, ¿es verdaderamente la política turca un verdadero pilar de estabilidad diplomática? La respuesta es un poco complicada y en un entorno un poco directo y llamémosle poco confuso o relativo. Pero parte importante, y para llegar a obtener esa respuesta tenemos que ver dos cosas. La primera cosa que nosotros debemos ver es cómo Turquía ha incidido en países menores, ya que recordemos de que geográficamente está en una zona la cual le permite estar y abarcar diferentes tipos de lugares. Al hablar asimismo de la estabilidad política de Turquía y de su política interna, podemos ver que algunos hechos que han precedido hasta la fecha ha sido un intento de golpe de Estado hacia el presidente Erdogan, esto por algunos militares y alguna clase dominante que no le pareció en cierta medida no le pareció muy correcto e intentasen dar un golpe de Estado. Eso también lleva de la mano una interrogante, y es cuán aceptada está Turquía en cuanto a las relaciones internacionales. Pues la respuesta es muy complicada de medir e inclusive de intuir, ya que nosotros nos podemos percatar de que, si bien es cierto, Turquía actualmente es un poder duro o se constituye como un poder duro, verdaderamente tiene esos impactos o esos relieves en el cual verdaderamente hacen dudar si Turquía está haciendo lo únicamente esencial y lo políticamente correcto. Al hablar también del área diplomática y cómo Turquía se ve afectada, podemos ver y mencionar también el caso de la OTAN, ya que a pesar de que Turquía es parte de la OTAN, pero es considerada como una parte, llamémosle oscura, o como coloquialmente diríamos, oveja negra de la OTAN. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que Turquía es miembro, eso no quiere indicar de que esté completamente a favor de algunas políticas que se viven conforme a la OTAN. Otra cosa importante es, ¿y cuál es la ideología del presidente Erdogan en cuanto a las relaciones diplomáticas que tiene que tener como país? Si bien es cierto que el presidente Erdogan aparenta, como ya lo reiteramos, aparenta tener ese espíritu de democracia, en el fondo lo que busca su política es expandirse y ver verdaderamente ese entorno y cómo ese entorno puede llegar a crecer y a ejercer este eje central en cuanto a que Turquía sea otra vez ese imperio magnificante y grandioso en esa escala que verdaderamente le hace falta. Porque recordemos de que, si bien es cierto, actualmente Turquía goza de cierto reconocimiento, ya no es lo mismo en comparación si recordamos el Imperio Otomano. Entonces, al hablar del futuro del neo-otomanismo, podemos darnos cuenta de que, si bien tiene las bases centradas, pero su estabilidad es un tanto relativa
y impredecible. ¿Por qué? Porque debido a que no es una política exuberante, no es una política que pueda ser ejercida por cada uno de los determinados países o por cada una de las ideologías dentro del campo, fuera y dentro de la política exterior y también de las relaciones internacionales, nos podemos dar cuenta y nos podemos percatar de que el neotomanismo actualmente ejercido por su máxima figura, Recep Erdogan, realmente está siendo proliferado, sí, pero ¿hasta qué punto? En mi opinión particular, creería que se ve relativizada a ciertos aspectos fundamentales que estos pueden ser deliberados en cuanto a tiempo y espacio. Gracias. Bueno, este día me ha tocado exponer acerca de la política exterior del país de Turquía bajo el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Comenzó buscando una adhesión del país a la Unión Europea en el 2005, pero cuando el proceso se estancó empezó a mirar más allá de los tradicionales vínculos de Turquía con Occidente, mientras que el primer presidente de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk, convirtió el país en una república laica, siguiendo los ideales europeos. Los expertos creen que Erdogan ve a Turquía más cercana al mundo del Islam. Como primer ministro en 2003 y luego directamente como presidente desde el 2014, Erdogan mostró la fortaleza de Turquía como potencia regional y defendió causas islámicas. En 2017 ganó por estrecho margen un referéndum para ampliar sus poderes presidenciales. Sus políticas incluyen el levantamiento de la prohibición de que las mujeres usen el velo y la reconversión del Museo Santa Sofía en mezquita. Esta ya había sido una mezquita en la época otomana, pero Atatürk, el primer presidente de Turquía, lo convirtió en un museo como símbolo de su república secular. Estas medidas y la energética represión de Erdogan sobre la prensa, los kurdos y las comunidades LGTB está erosionando la tradición de Turquía como democracia libre y secular, según sus críticos, comportándose si fuera como un sultán. Pero para sus seguidores más creyentes se trata de un líder fuerte que representa los valores islámicos tradicionales y el orgullo del pasado otomano del país. Además, Erdogan cuenta con el apoyo más allá de las fronteras turcas. Su creciente poder presidencial y su ascendente popularidad en todo el mundo musulmán han permitido a Erdogan contar con más influencias en el escenario global. La privilegiada posición de Turquía en la encrucijada entre Europa, Asia y África contribuye a esta influencia. Turquía es un país de tránsito para conectar el gas natural y el petróleo de los mercados mundiales. También tiene una proximidad geográfica en zonas de conflicto. La administración de Erdogan es muy ávida de aprovechar las oportunidades que brinda la posición de Turquía, ya que automáticamente es candidata a ser un país mediador. Erdogan mantiene estrechos vínculos con el presidente Zelensky de Ucrania y el presidente Putin de Rusia. Ha actuado como mediador en conflictos entre ambos países y su intervención
ayudó a asegurar un acuerdo para la exportación de granos. Y en octubre del 2023, el presidente Erdogan se ofreció también a mediar en el conflicto entre Israel y Hamas. Erdogan ha respaldado durante mucho tiempo la causa palestina. Con Erdogan en el poder, Turquía ha aumentado su presencia militar en el extranjero, ha fortalecido vínculos comerciales con China, Rusia e India, y ha hecho crecer la red diplomática de Turquía, especialmente en África. La inflación interna en Turquía en los últimos años pues ha limitado un poco su economía, y la situación de los derechos humanos en el país ha afectado a sus relaciones con Occidente. Mientras Erdogan conduce a Turquía hacia su segundo siglo, el desafío será mantener la influencia en todos los antiguos territorios otomanos. Muchas gracias por su atención, les agradecemos mucho.